Hola, hola, bienvenidos a Lali Gurumi. Mi nombre es Alejandra y hoy vamos a tejer este hermoso diseño. Los materiales que vas a utilizar y las abreviaturas las puedes encontrar aquí abajo en descripción. Pero antes de continuar, por favor, suscríbete a mi canal, dale like a este video y comparte para poder seguir generando más contenido gratuito. Vamos a comenzar con la cabeza. Vamos a tejer 11 cadenitas. Vamos a tejer en forma de óvalo, saltamos la última cadenita, vamos a tejer en la segunda y vamos a hacer 9 puntos bajos. Aquí ya tejí los 9 puntos, queda un puntito más donde vamos a hacer un triple, 3 en el mismo lugar. Conforme vayamos haciendo el triple, vamos a ir girando el tejido para tejer ahora en la orejita de abajo. Aquí llevo 1, 2, 3. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. Después del triple, en el siguiente orejita, iniciamos un puntito en cada punto. Y después de tejer 8 puntos, en este último vamos a hacer un aumento. 2 en el mismo lugar. Y todo esto es la vuelta número 1, les tienen que quedar 22 puntos bajos. En la siguiente vuelta, que es la vuelta número 2, vamos a hacer un aumento. Les recomiendo que en cada inicio de vuelta pongan un marcador para que quede todo alineado, los aumentos y las disminuciones que vayamos a hacer. Primero hicimos un aumento, después van a ser 8 puntos bajos. Después de los 8 puntos vamos a hacer 3 aumentos. 3 aumentos seguidos, aquí llevo 1, o sea, 2 en el mismo lugar. Y luego hacemos el segundo en el siguiente punto. Y el tercero. Después haremos 8 puntos bajos. Y al final vamos a hacer 2 aumentos. En esta vuelta número 2 nos tienen que dar 28 puntos. Aquí ya avancé algunas vueltas. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 8 puntos bajos. Después vamos a hacer un aumento, un punto bajo 3 veces. Y luego vamos a seguir con 9 puntos bajos, un aumento, un punto bajo y un aumento. Esto nos tiene que dar 34 puntos. Luego en la vuelta número 4 vamos a iniciar con un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, luego la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento 3 veces, luego 8 puntos bajos y luego la secuencia de un aumento, 2 puntos bajos 2 veces, para que les dé un total de 42. En la vuelta número 5 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento 2 veces, luego 8 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos y terminamos con la secuencia de un aumento, 3 puntos bajos 2 veces. Nos va a dar un total de 48. De la vuelta 6 a la vuelta 7 vamos a hacer puntos normales de 48 puntos bajos, o sea que vamos a hacer 2 vueltas de 48 puntos únicamente.
Después en la vuelta 8 vamos a iniciar con la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento 2 veces, después 15 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 15 puntos bajos y terminamos con la secuencia de un aumento, 2 puntos bajos, 2 veces para que nos dé un total de 54. De la vuelta 9 a la vuelta 12 hacemos 54 puntos bajos normalitos. En total son 4 vueltas de 54. Y ahí es donde voy ahora. Vamos a iniciar la vuelta número 13. Vamos a replicar la vuelta 8, pero en lugar de aumentos, en donde hay aumentos, vamos a hacer disminuciones. Iniciamos con la secuencia de 2 puntos bajos. Aquí ya llevo el primero. No olviden siempre marcar el inicio de cada vuelta. Llevamos 2 y en la que sigue haríamos disminución. O sea que 2 se convierten en 1. Y esto lo vamos a volver a repetir. 2 puntos bajos, una disminución. Y la siguiente corresponde a disminución. Entonces llevamos la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución 2 veces. Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos normales. Aquí ya terminé los 15 puntos. Seguimos con una disminución. Ahora hacemos 4 puntos normalitos. Llevo 2, 3 y 4. Seguimos con otra disminución. Ahora tejemos 15 puntos bajos. Aquí ya terminé los 15. Ahora vamos a hacer la secuencia de una disminución, 2 puntos bajos, 2 veces. Una disminución, 2 puntos bajos y volvemos a hacer una disminución, 2 puntos bajos. En esta vuelta número 13 nos tienen que dar 48 puntos bajos. Aquí nuevamente avancé algunas vueltas. La vuelta 14 hice 48 puntos bajos, una vuelta de 48 únicamente. En la vuelta 15 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución 2 veces, después 8 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos y terminamos con la secuencia de una disminución, 3 puntos bajos, 2 veces. En esta vuelta nos tienen que dar 42 puntos bajos. Vamos a colocar de esta manera nuestro tejido. Vamos a ubicar el inicio de las vueltas y hacia cada lado vamos a contar 14 puntos y ahí vamos a colocar otros seguritos. 14 para acá y 14 para el otro lado. Después vamos a avanzar 14 puntos bajos hacia este segurito, corriendo hacia el mismo sentido de siempre. Aquí ya llevo un puntito, vamos a tejer 14 en total. Aquí ya avancé los 14 puntos hasta el otro segurito y vamos a anudar y cortar. Hago 2 cadenitas, cortamos el estambre
Jalamos el hilo y hacemos el nudito. Vamos a tejer la parte de abajo de la boca. Vamos a hacer tejido lineal. Vamos a contar 11 cadenitas. Una de ellas es para darle altura. Y esta sería la vuelta número 1. En la vuelta número 2 vamos a hacer 10 puntos bajos saltando la primera. Un puntito en cada cadenita que hicimos anteriormente. Sin contar la última que hicimos. Aquí llevo 4. Aquí están los 10 puntitos de la vuelta número 2. Volteamos el tejido, subimos con una cadena y vamos a tejer nuevamente 10 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta número 3 de 10 puntitos. Vamos a seguir tejiendo. De la vuelta 4 a la 6 son 10 puntos bajos también. En total, de la 4 a la 6 son 3 vueltas de 10. Entonces, si repasamos, la vuelta 1 fue de 11 cadenas. De la vuelta 2 a la vuelta 6 son 10 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a hacer una disminución, 6 puntos bajos, una disminución. Por lo tanto, al inicio no vamos a agregar una cadena para subir porque vamos a hacer una disminución, vamos a saltar el primer puntito y nos vamos a ir directamente al segundo. De esta manera ya estamos disminuyendo. Aquí tenemos la disminución, después vamos a hacer 6 puntos bajos para llegar al final. Y al final hacemos otra disminución, pero de la siguiente manera. Metemos el ganchillo en el primero, sacamos hilo, metemos el ganchillo en el segundo, sacamos hilo y nos quedan 3 en el ganchillo. De aquí vamos a pasar el hilo por estos 3 y de esta manera disminuimos. En esta vuelta, que es la número 7, nos tienen que dar 8 puntos bajos. De la vuelta 8 a la vuelta 9 vamos a hacer 8 puntos bajos, o sea, 2 vueltas de 8 puntos. La vuelta número 10 vamos a hacer una disminución, 4 puntos bajos, una disminución. Las disminuciones, como les mostré que se iniciaban, así se va a hacer en todas las demás también. De igual manera como se disminuye al final. Y después vamos a hacer la vuelta 11, que también va a llevar disminuciones. Va a ser una disminución, 2 puntos bajos, una disminución. Al final nos tienen que quedar 4 puntitos y así sería como queda la parte del paladar. Vamos a hacer una cadenita y dejamos el hilo largo para poder coserlo a la cabeza. Vamos a cortar. Jalamos el ganchillo y vamos a coser a la cabeza. Aprovechando que tengo 2 hebras, voy a dividirlas. Una hebrita para coser hacia un lado y otra hebrita para coser hacia el otro. Si estás utilizando solamente una, no importa, puedes coserlo de igual manera, solamente hay que devolvernos porque vas a coser hacia un lado y luego tienes que coser hacia el otro. Puedes cortar y volver a posicionar o cortar desde ahorita y coser de orilla a orilla, como se te haga mejor. Vamos primero a engancharlo con unos seguritos para distribuirlo bien y solamente vamos a estar cosiendo tomando la orejita de adentro, esta orejita. Todas estas orejitas que están por la parte de adentro son las que vamos a estar tomando y vamos a coser en espiral. Aquí ya lo posicioné, les recomiendo que posicionen desde las orillas y luego en una parte media y al centro.
Voy a tomar la aguja y voy a tomar la orejita de adentro, o la que está de este lado, para iniciar. Voy a tomar parte de la orilla del paladar y me voy a ir punto por punto de la orilla de la cabeza, de la boquita, hasta llegar al otro extremo. Aquí ya llegué al final. Lo mismo voy a hacer con la otra hebrita, pero hacia el otro lado. Al final puedes anudar y cortar y luego ingresar un nuevo estambre, o podemos utilizar este mismo estambre para seguir con el cuello. En mi caso yo lo voy a cortar y luego voy a ingresar un nuevo estambre. Vamos a tomar la cabecita de esta forma. A partir de donde tenemos el segurito, vamos a ingresar nuevo estambre. Hacemos un nudito. Esto va a quedar por dentro. Vamos a tomar el hilo. Lo ingresamos de adentro hacia afuera, el nudito queda adentro. Hacemos una cadenita. Metemos nuevamente por donde ingresamos anteriormente y hacemos un puntito bajo. Ok, vamos a tejer todo alrededor. Marcamos aquí el inicio. Esta sería la vuelta número 1 del cuello. En total, en esta vuelta número 1 fueron 25 puntos. Hice 15 puntos aquí atrás, 10 puntitos aquí en la parte del paladar. En la vuelta número 2, de igual manera, hacemos 25 puntos. Vuelta 1 y vuelta 2 del cuello son 25 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a posicionar los ojitos. Los ojitos miden aproximadamente 2.3 centímetros de diámetro y los vamos a posicionar. Vamos a ubicar la orillita de donde tenemos la boca, donde está esta orejita que está suelta, de donde tejimos, donde cosimos el paladar. En esta última tiene que quedar justo en medio del ojo. Se pueden guiar por esta fila y vamos a contar 4 vueltas. 1, 2, 3, 4. Entre la vuelta 4 y 5, contando de abajo hacia arriba, ahí vamos a posicionar. 1, 2, 3, 4. Esta es la 4, esta es la 5. Ahí en medio vamos a posicionar justo en donde termina la boquita. Pueden aplicarlos con silicón frío o con el segurito que ya viene incluido en los ojitos. De igual forma en el otro lado. De igual manera podemos ir rellenando poco a poco para no batallar al final. Aquí ya avancé unas vueltas circulares. En la vuelta número 3 hice la secuencia de 4 puntos bajos, 1 doble 5 veces para que en esta vuelta nos den 30 puntos bajos.
De la vuelta 4 a la vuelta 6 vamos a tejer vueltas normales de 30 puntos bajos, son 3 vueltas en total. En la vuelta número 7, que es esta última que realicé, vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos, uno doble, 5 veces para que nos den 35 puntos. Después de haber terminado esta vuelta, vamos a posicionar unos seguritos en la parte de enfrente que sea centrado, porque vamos a empezar a ingresar el color amarillo para los cambios de color de la manchita que tiene aquí en la panza. Vamos a ubicar el centro de la parte frontal y vamos a marcar 2 seguritos donde entre cada uno haya 12 puntos. O sea que aquí está este segurito, luego están 12 puntos y luego se pone el otro segurito. Los 12 puntos del centro no llevan segurito. Aquí donde pusimos los seguritos es donde vamos a hacer el cambio de color a amarillo. Es como una forma en corazón V y les voy a ir indicando dónde se hacen los cambios. Vamos a tejer la vuelta número 8. Vamos a seguir tejiendo con el color verde, igual marcando los inicios de cada vuelta. Vamos a hacer puntitos normales hasta llegar al segurito, el primer segurito, donde vamos a hacer el cambio de color. En esta vuelta número 8 te tienen que dar 35 puntos bajos, no estamos haciendo aumentos. Aquí ya llegué un puntito antes de donde marcamos donde sería el cambio de color. Uno antes siempre se va a hacer el cambio de verde a amarillo o de amarillo a verde. En este caso vamos a cambiar a amarillo. Aquí metemos el ganchillo, vamos a hacer como si hiciéramos el punto bajo, pero en lugar de ingresar el verde vamos a ingresar el color amarillo. Voy a tomar el color amarillo, le voy a hacer un nudito para que no se vaya a salir. Aquí estoy a medias con el punto. Vamos a ingresar por debajo del nudo y terminamos el punto bajo en color amarillo. El nudito va a quedar por dentro, no se va a ver. Ahora aquí dejamos el color verde. Y ahora sí, en donde está el segurito, va a ser donde va a iniciar este color nuevo. Aquí vamos a hacer otro puntito bajo, solamente tomando la orejita frontal, la que está de nuestro lado, en color amarillo. Pero como va a ser el único punto que va a ir en color amarillo en esta sección, se tiene que hacer aquí mismo el cambio. Entonces aquí vamos a ingresar el color verde. Si se dan cuenta, esta es la parte que se nota el color. Que hayamos ingresado el color verde no significa que este punto vaya a ser verde. Por eso se realiza un punto antes. Entonces ya marcamos este puntito, ya lo coloreamos en color amarillo. Vamos a seguir con color verde, el amarillo ahí lo dejamos atrás. Y vamos a avanzar hasta el siguiente punto, donde también va a ser en color amarillo. Aquí ya llegué al otro segurito, uno antes del segurito, vamos a hacer aquí el cambio, ingresamos verde. Tomamos el estambre que está aquí, lo acercamos a donde estamos tejiendo. Es importante que dejen flojito lo de aquí adentro para que no se estire el tejido al momento de rellenar y no se vaya a fruncir. Ingresamos amarillo. Aquí estiramos un poquito el verde. Vamos a tejer ahora
el lugar del segurito en color amarillo, pero recuerden que vamos a hacer nuevamente el cambio porque solamente es un puntito. Dejamos el amarillo, metemos el color verde y vamos a terminar en verde. Aquí estiramos otra vez el color amarillo. Aquí este es el segurito que me está marcando el inicio de la vuelta. Entonces va a quedar de esta manera. Antes de iniciar vamos a marcar dónde van a ir los cambios de color. Vamos a marcar de esta manera los seguritos, que es donde va a ir el color amarillo. Es sobre el mismo amarillo que ya tejimos y uno hacia el centro, hacia adentro. De igual manera de este lado, donde ya tejimos amarillo y hacia el centro. Entonces aquí en medio van a quedar 10 puntos en color verde. 2 amarillos, 10 puntos verdes, 2 amarillos. En la vuelta número 9 vamos a hacer 5 aumentos, de los cuales vamos a estar haciendo solamente en la parte verde. Vamos a hacer 3 aumentos en la parte de atrás y 2 aumentos en la parte de delante en el color verde. Entonces aquí donde estoy tejiendo en la parte de atrás voy a distribuir 3 aumentos en toda esta parte, así que tejeré puntos bajos y uno que otro aumento hasta que complete los 3. Después vamos a llegar al cambio de color y en la parte verde de la parte de enfrente vamos a hacer otros 2 aumentos. Hay que poner mucha atención porque una cosa son los cambios de color y otra cosa son los aumentos y disminuciones. Vamos a hacer el cambio de color. Ingresamos el color amarillo. Y en el segundo es donde vamos a hacer nuevamente el cambio de color. Y aquí ya llegamos a la parte verde de enfrente, donde tenemos 10 puntos, pero vamos a hacer 2 incrementos distribuidos en esta sección verde. Tú la puedes distribuir como sea mejor para ti. Lo importante es que atrás queden 3 aumentos y adelante queden 2 aumentos. Aquí ya llegué a la otra parte para hacer el cambio. Traten de manipular los estambres de manera que no se les enrede, para que no batallen al tejer. Entonces al final de esta vuelta número 9 te tienen que dar 40 puntos y la parte de enfrente quedan 2 puntos en amarillo, 12 puntos en color verde y 2 puntos en color amarillo. Posicionamos antes de seguir los seguritos donde va a ir nuevamente el color. Acuérdense que vamos creciendo hacia adentro, entonces se recorre el segurito uno hacia adentro de este lado y el otro también. Y los otros seguritos quedan justo arriba del color amarillo. Esta vuelta que sigue es la vuelta número 10, va a ser totalmente normal, no va a haber aumentos. Así que vamos a tejer 40 puntos bajos. Y ya llegué al cambio de color. Ahora vamos a hacer 3 puntitos en color amarillo
Llevo 1, 2 y el tercero es el cambio. Así que en esta vuelta, que nos dan también 40 puntos, son 3 puntitos en color amarillo, 10 en el centro verdes y 3 puntitos en color amarillo. Hacemos 3 amarillos. En la siguiente vuelta, la número 11, vamos a hacer 5 aumentos otra vez distribuidos en toda la vuelta para que nos den 45 puntos. Ya organizándome con mis vueltas, les recomiendo que hagan 3 aumentos atrás distribuidos y 2 al frente en la parte verde. Y de esta manera ya queda bien distribuidos los aumentos sin afectar los cambios de color. Aquí vamos a incrementar otra vez nuestro triángulo, pero ahora lo vamos a recorrer 2 puntitos. Como estamos aumentando, hay que también aumentar un poco en el color. 2 hacia el centro. Quedaría de esta manera. Aquí ya llegué al cambio de color. Ya hice 3 aumentos aquí atrás, distribuidos. Hicimos el cambio. Van a ser en total 5 en color amarillo. Pero la quinta es el cambio. Ahora aquí en color verde vamos a tejer y vamos a hacer 2 aumentos. Aquí va a ser el primero. Y antes de llegar voy a hacer el segundo. Entonces en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en color verde. Entonces son 5 amarillos, 8 verdes, ya con los aumentos, y 5 amarillos otra vez.
En la vuelta número 12 vamos a hacer puntos normales, 45 puntos en total. Ahora vamos a distribuir de esta manera. Van a ser primero 7 puntos en amarillo, luego 5 puntos verdes y luego 6 puntos en amarillo. Y así es como se ve la vuelta número 12 de 45 puntos. Les repito, esto es de 7 puntitos amarillos, 5 en el centro verdes y 6 amarillos. 7, 5, 6. Aquí ya terminé la vuelta número 13. Hice 8 puntos amarillos, 3 verdes y 7 amarillos. En esta vuelta hubo aumentos, o sea que van a ser 5 aumentos distribuidos para que nos den 50. Yo los distribuí de la siguiente manera. Hice 4 aumentos atrás, en esta ocasión fueron 4 atrás en la parte verde y 1 al frente. Todos los aumentos los estoy haciendo en el color verde. Entonces aquí tenemos 50 puntos bajos. En la vuelta número 14 vamos a hacer 50 puntos bajos normales, no hay aumentos. Vamos a hacer 9 amarillos, 1 verde y 8 amarillos, el resto en color verde. En la vuelta número 15 vamos a tejer un total de 50 puntos bajos nuevamente, de los cuales 18 son en amarillo en la parte del centro. Ahora no va a haber verde, solamente 18 amarillos seguiditos. En la vuelta número 16 y la vuelta número 17 vamos a hacer exactamente lo mismo que en la vuelta 15, 50 puntos bajos, donde en el centro vamos a hacer 18 puntos en color amarillo. En la vuelta número 18 vamos a hacer también 50 puntos bajos, pero vamos a empezar a reducir el área de color amarillo. Vamos a poner uno menos en color amarillo de cada lado, por lo tanto vamos a tener 16 puntos en color amarillo y el resto en verde. En la vuelta 19, aquí ya avancé algunas vueltecitas, vamos a hacer igual 50 puntos bajos, pero en el centro vamos a dejar 14 puntos en color amarillo. Así que recorremos 1 y 1. En la vuelta número 20, de igual manera, 50 puntos bajos, en el centro 12 puntos en amarillo, igual se recorre 1 y 1. En la vuelta 21 vamos a hacer igual 50 puntos, en el centro van a ser 10 puntos amarillos, en la vuelta 22 50 puntos en total, en el centro 8 puntos en amarillo. En ambas se recorrió 1 y 1. Aquí voy en la vuelta 23, ya avancé la parte en color verde y aquí en el centro nos deben de quedar 5 puntos. A diferencia de las otras vueltas, aquí vamos a avanzar primero 2 para reducir de este lado en color amarillo y acá 1. Aquí ya voy en el color verde. Entonces voy a introducirme en el color amarillo avanzando 2 puntitos. En total te tienen que quedar 5 puntos en color amarillo. Para la vuelta número 24 vamos a empezar a hacer disminuciones. De igual manera vamos a respetar en la parte del color amarillo no hacer ninguna disminución. Como sugerencia vamos a utilizar la secuencia de 8 puntos bajos, una disminución 5 veces para que en total nos den 45 puntos bajos, pero con la excepción de no meter disminuciones aquí. Si en el momento de que estemos dando la vuelta en la secuencia cae una disminución aquí, ya sabemos que hay que recorrerla hacia el lado verde. Entonces, por ejemplo, aquí bueno, les decía que era una sugerencia porque pueden distribuir igual que las otras veces, nada más que en esta ocasión disminuciones. En toda la vuelta pueden distribuir nada más así a ojo 5 disminuciones, pero que estén en todo el entorno.
o hacer esto que estoy haciendo yo. Vamos a contar 8 puntos y luego una disminución. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí ya sigue la disminución. Agarramos la orejita del siguiente punto, nada más una, y luego la otra orejita del otro punto, pasamos hilo y terminamos el punto. Voy a seguir con la secuencia, 8 puntos bajos, una disminución, vamos a ir dirigiéndonos hasta el cambio de color. Aquí ya voy para la tercera secuencia de 8 puntos bajos, una disminución, y no la voy a completar. Ya pasaré la disminución a este lado, porque aquí llevo 6 puntos. Entonces simplemente me voy a enfocar en hacer el cambio de color. Ahora vamos a hacer en esta vuelta que nos queden 3 puntitos en amarillo. Entonces vamos a avanzar uno y uno. Y aquí ya continúo con la secuencia para hacer las disminuciones. Entonces, en resumen, en esta vuelta te tienen que dar 45 y te tienen que quedar 3 puntitos en amarillo. En la vuelta número 25 vamos a hacer 45 puntos normales, no va a haber disminuciones. Y en la parte del color amarillo va a quedar un puntito en color amarillo, así que vamos a avanzar uno y uno en verde de cada lado. Y aquí ya podemos cortar el color amarillo, le vamos a hacer un nudito. Para poder seguir continuando tejiendo en color verde. Ya hasta aquí llegaron los cambios de color. En la vuelta número 26 vamos a hacer la secuencia de 7 puntos bajos, una disminución 5 veces para que nos den 40. Todo esto ya es en color verde. Ahora en la vuelta 27 vamos a hacer una vuelta normal de 40 puntos bajos. Vamos a seguir con la vuelta número 28. A partir de esta vuelta vamos a hacer puras secuencias para disminuir. En esta vuelta número 28 vamos a hacer la secuencia de 6 puntos bajos, una disminución 5 veces para que nos den 35 puntos bajos. En la vuelta 29 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución 5 veces para que nos den 30 puntos bajos. En la vuelta número 30 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución 6 veces, aquí son 6 veces, para que nos den 24. En la vuelta 31, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 18. En la vuelta 32, un punto bajo, una disminución 6 veces para que nos den 12. Y en la vuelta 33 vamos a hacer puras disminuciones hasta que se cierre el círculo. Antes de cerrar por completo hay que ir rellenando, que quede firme, y después ya vamos a hacer el nudito final. Vamos a hacer 2 cadenitas. Cortamos.
Jalamos el hilo, bajamos el nudo y esto lo vamos a meter ya sea con el ganchillo o con aguja estambrera. Lo vamos a meter justo por el centro. Y cortamos el sobrante. Lo metí en el centro y lo atravesé hacia un lado. Aquí ya quedó totalmente cerrado. Vamos a tejer los brazos. Vamos a iniciar en la vuelta número 1 con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 8 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 10 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 12 puntos bajos. De la vuelta 5 a la vuelta 13 vamos a tejer vueltas de 12 puntos bajos, son 9 vueltas en total de 12. En la vuelta 14 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos, una disminución, 2 veces para que nos den 10 puntos. De la vuelta 15 a la vuelta 16 vamos a hacer vueltas normales de 10 puntos bajos, son 2 vueltas en total. En la vuelta 17 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución, 2 veces para que nos dé 8 puntos bajos. En la vuelta 18 vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución, 2 veces para que nos den 6 puntos bajos. Conforme van tejiendo vamos a ir rellenando y aquí al final, donde aquí es donde voy, vamos a cerrar con 3 puntos bajos aplastando el tejido y atravesando el ganchillo de lado a lado. Aquí vamos a hacer un puntito bajo. Este es el primero, el segundo y el tercero. Ya aquí uní los dos lados y ahora vamos a hacer 2 cadenitas, dejamos el hilo largo, cortamos y ya tenemos listo el brazo. Vamos a repetir lo mismo otra vez para hacer el segundo brazo y este hilo lo vamos a utilizar para coser. Para las piernas vamos a iniciar en la vuelta número 1 con un anillo mágico de 6, en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos para que nos den 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, un aumento 6 veces para que nos den 18 y de la vuelta 4 a la vuelta 11 vamos a tejer vueltas normales de 18, son 8 vueltas en total de 18 puntos bajos. Hacemos un puntito deslizado al final para que se empareje un poco. Aquí hacemos 2 cadenitas, igual dejamos hilo largo y cortamos. De igual manera este hilito lo vamos a utilizar para coserlo al cuerpo. También hay que rellenar y ya está listo para coser. Para la parte inferior de la boca vamos a iniciar con tejido lineal en zigzag. Vamos a iniciar con la vuelta número 1 haciendo 9 cadenitas. Esto es muy parecido al paladar, solo son menos vueltas y menos puntos. Después vamos a hacer en la vuelta 2 a la vuelta 6 8 puntos bajos, o sea 5 vueltas de 8 puntos. Recuerden que cada inicio de vuelta se va agregando una cadenita y luego en la vuelta 7 vamos a hacer una disminución, 4 puntos, una disminución para que nos den 6 puntos y en la vuelta 8 tejemos 6 puntos, que es la que tengo aquí. Y ahora vamos a tejer todo alrededor. Vamos a tejer alrededor 28 puntos bajos, van a ser 7, 7, 6 y 8.
Aquí vamos a hacer un puntito deslizado al final, una cadenita y cortamos el hilo dejándolo largo para poder coser más adelante. Con estambre color rojo vamos a tejer exactamente lo mismo que lo que tejimos de esta parte lineal de la boca. O sea que vamos a hacer la vuelta 1, 9 cadenas, en la vuelta 2 a la vuelta 6, 8 puntos bajos, 5 vueltas de 8 y toda esa secuencia pero en color rojo. Ahora en lugar de tejer alrededor con rojo vamos a tejer alrededor con color verde, así que vamos a cortar aquí, vamos a ingresar el color verde y vamos a tejer alrededor 28 puntos. Al terminar la vuelta vamos a hacer un puntito deslizado y vamos a cortar. Como ya dejamos el hilo largo en la otra sección, aquí podemos cortar el hilo pequeño. Vamos a unir ambos trapecios dejando lo más feíto por dentro. Vamos a coser en espiral con la aguja estambrera. Vamos a irnos punto por punto y vamos a dejar un pequeño orificio al final para poder rellenar un poco. No se va a rellenar demasiado para que no quede abultado. Después de haber cosido todo alrededor, vamos a rellenar muy poquito, casi nada. Ya que esté cerrado, pasamos el hilo hacia la parte más ancha y lo vamos a posicionar aquí en el cuerpo para coserlo. Nos podemos apoyar con algunos alfileres. Hay que centrarlo. Vamos a basarnos en una de las filas del cuerpo para ir sobre ella y vamos tejiéndonos en espiral. Vamos a coser por aquí afuera y por adentro, pero sobre la línea. De hecho es la segunda de donde inicia el cuerpo. Ahí estoy cosiendo la boquita. Nos vamos en espiral, puntito por puntito. La parte de adentro la estoy cosiendo en la primera fila de donde inicia el cuerpo. La parte de afuera se cosió por la segunda fila. No sé si se alcanza a percibir. Esta es la primera, esta es la segunda. También por los lados le damos una pasadita con la aguja para que se una al tejido en esta parte y en esta parte. Aquí ya le di unas pasaditas con la aguja en forma de espiral. Quiero dar otra más. Anudamos y escondemos el hilo en el cuerpo, el estambre.
Vamos a posicionar los brazos con alfileres, una fila arriba de donde inicia el color amarillo. Una filita arriba y un puntito a un lado. Aquí igual vamos a coser de manera espiral y del otro lado igual. De igual manera se van a apoyar con alfileres para posicionar las piernas y luego coser en espiral alrededor. Yo las posicioné 2 filas abajo de donde termina el piquito amarillo, ahí es donde inicia. Para ubicarse del centro vamos a dejar la terminación del cuerpo aquí en medio, de ahí nos vamos a basar hacia un lado, vamos a ponerlo justo a un ladito del centro y de esta manera vamos a posicionarlo. Están ligeramente hacia enfrente, de hecho están a la altura de los brazos porque aquí va a quedar un espacio para la cola. Ahora vamos a tejer la cola, se teje de manera circular, vamos a seguir tejiendo con estambre doble y vamos a hacer al inicio 4 puntos bajos, anillo mágico de 4 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, un aumento 2 veces para que nos den 6 puntos. En la vuelta número 3 hacemos un punto bajo, un aumento 3 veces para que nos den 9 puntos. En la vuelta 4 hacemos una vuelta normal de 9 puntos bajos. En la vuelta número 5 hacemos la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento 3 veces para que nos den 12. En la vuelta número 6 hacemos la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento 3 veces para que nos den 15. En la vuelta número 7 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos, un aumento 3 veces para que nos den 18. En la vuelta 8 hacemos 18 puntos bajos normalitos. En la vuelta 9 hacemos la secuencia de 5 puntos bajos, un aumento 3 veces para que nos den 21. En la vuelta número 10 hacemos 6 puntos bajos, un aumento 3 veces para que nos den 24. En la vuelta 11 hacemos 7 puntos bajos, un aumento 3 veces para que nos den 27. En la vuelta número 12 hacemos 27 puntos bajos normalitos. En la vuelta 13 hacemos la secuencia de 8 puntos bajos, un aumento 3 veces para que nos den 30. En la vuelta número 14 vamos a hacer la secuencia de 9 puntos bajos, un aumento 3 veces para que nos den 33. En la vuelta 15 hacemos la secuencia de 10 puntos bajos, un aumento 3 veces para que nos den 36. En la vuelta número 16 hacemos 36 puntos bajos normales. En la vuelta número 17 hacemos la secuencia de 11 puntos bajos, un aumento 3 veces para que nos den 39. Y en la vuelta número 18 hacemos 39 puntos bajos. Aquí ya anudamos. Cortamos el hilo dejándolo largo para poderlo coser al cuerpo. Vamos a rellenar un poco, no tiene que quedar muy duro y lo vamos a posicionar con alfileres en el cuerpo para poderlo coser en espiral de igual manera como lo hicimos en las otras partes. La cola está posicionada justo detrás de las piernas y está como a la mitad de la espalda. Son exactamente 10 filas arriba de las piernitas y de igual manera depende mucho cómo las posicionaron.
pero más o menos se ve de esta forma. Ahora vamos a tejer los picos, son 8 en total, 1 extra chico, 1 extra chico, 2 chicos, 2 medianos y 2 grandes. El extra chico va a ir de la siguiente manera, pero antes debo aclarar que este es un estambre de 3 milímetros, este no se va a tejer doble y vamos a utilizar el ganchillo correspondiente de 3 milímetros. Entonces, el extra chico, vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, un aumento, 2 veces para que nos den 6 puntos. Y al final hacemos un puntito deslizado, anudamos y cortamos. El piquito extra chico es igual a el extra chico, iniciamos igual, vuelta número 1, 4 puntos bajos, vuelta número 2, una secuencia de un punto bajo, un aumento, 2 veces para que nos dé 6 puntos, seguimos tejiendo en la vuelta 3 con la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento, 2 veces para que nos dé 8 puntos y hasta ahí llegamos, hacemos puntito deslizado, nudo y dejamos hilo para coser. Los 2 picos chicos se van a tejer de la siguiente manera. Igual vamos a iniciar con 4 puntos bajos en la vuelta número 1. En la vuelta número 2 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, un aumento 2 veces para que nos dé 6. En la vuelta 3, 2 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 8. En la vuelta número 4 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos dé 10. En la vuelta número 5 hacemos la secuencia de 4 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 12. Y hasta ahí llegamos, punto deslizado, nudo y cortamos. Para tejer los 2 piquitos medianos vamos a iniciar con 4 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos un punto bajo, un aumento 2 veces para que nos den 6. En la vuelta número 3 hacemos la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 8. En la vuelta número 4 hacemos 3 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 10. En la vuelta 5 la secuencia de 4 puntos bajos, un aumento 2 veces para que nos den 12. En la vuelta número 5 hacemos 3 puntos bajos, un aumento 3 veces para que nos den 15. Y en la vuelta número 6 hacemos 15 puntos bajos. Igual, punto deslizado, anudamos, cortamos y dejamos hilo. Para hacer los 2 grandes vamos a iniciar también con 4 puntos bajos, vuelta número 2, la secuencia de un punto bajo, un aumento 2 veces para que nos den 6. En la vuelta 3, un punto bajo, un aumento 3 veces para que nos den 9 puntos. En la vuelta número 4, la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento 3 veces para que nos den 12. En la vuelta número 5, la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento 3 veces para que nos den 15. En la vuelta número 6 hacemos 4 puntos bajos, un aumento 3 veces para que nos den 18. Y de la vuelta 7 a la vuelta 8 vamos a hacer 18 puntos bajos, es decir, 2 vueltas de 18. Punto deslizado, cortamos y dejamos hilo. Ahora esto los vamos a posicionar en el cuerpo para coserlos con aguja. Vamos a posicionar los picos de igual manera con algunos alfileres y vamos a coser todo alrededor en espiral. No va a llevar relleno. Los vamos a colocar de esta manera y vamos a ir tejiendo, vamos a ir cosiendo punto por punto de cada pico. No van muy abiertos, tampoco muy separados, se ponen justo en la parte del medio. Aquí ya cosí todos los picos, les voy a explicar en qué orden van. Primero vamos a coser el chico, uno de los chicos,
luego es un mediano, luego dos grandes, el otro mediano, el otro chico, el extra chico y el extra chico es al final. Ese es el orden y entre cada pico van a calcular más o menos 2 filas, 2 y medio de filas entre cada pico. Aquí se puede apreciar un poquito más. También lo que pueden hacer es primero poner este del inicio y el del final y van intercalando todos los demás para que queden no tan espaciados unos de otros y que queden a la misma altura. El pequeño, el chico, va más o menos a la altura del ojo y el último solamente sobra como un piquito de la cola. Para tejer la lengua vamos a utilizar un ganchillo número 3 y estambre de 3 milímetros. Vamos a iniciar de manera circular. En la vuelta número 1 van a tejer un anillo mágico de 6. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos para que nos den 12 puntos. De la vuelta 3 a la vuelta 8 vamos a tejer 12 puntos bajos. En total son 6 vueltas de 12. Y después lo vamos a cerrar igual que los brazos, vamos a unir lado a lado con puntos bajos, son 6 puntos en total, nudito y dejamos hilo largo. Este no se va a rellenar. Vamos a posicionarlo adentro de la boca, va a la altura de donde inicia lo rojo y vamos a coser de manera espiral, como todo lo demás, punto por punto. Vamos a ir tomando un poco de la parte de abajo y luego agarramos el punto. Ahora vamos a tejer los dientes, los vamos a tejer directamente en la boquita. ¿Recuerdan esta orejita que dejamos cuando tejimos la cabeza? Ahí es donde vamos a estar tejiendo los dientecitos. Vamos a cortar estambre de 3 milímetros, bastantito largo, y vamos a utilizar el ganchillo de 3 milímetros. Vamos a ingresar, vamos a dejar libre estas dos primeras orejitas. Nos vamos a ir a la tercera, que más o menos es donde inicia el color rojo. Vamos a ingresar, hacemos una cadenita. Aquí es importante que no jalemos mucho el tejido porque estas orejitas se aguadan y se pueden hacer más feas, entonces hay que tener mucho cuidado. Ya hice una cadenita, vuelvo a ingresar en el mismo lugar para ahora jalar hilo y hacer un puntito bajo. Después de haber hecho este puntito, vamos a tomar hilo de esta manera, meter en la misma orejita y vamos a hacer un punto medio alto. Ahora nos vamos a pasar a la siguiente orejita haciendo otro punto medio alto. Aquí yo estoy entrelazando el hilo que me sobró de cuando ingresamos el hilo. Bien, llevamos un punto bajo, un punto medio alto en la misma oreja. En la segunda orejita vamos a hacer punto medio alto, un puntito bajo y en el mismo lugar hacemos un puntito deslizado. Ahora vamos a jalar el hilo. Vamos a cortar esto que sobró. Y con la ayuda
de aguja o con el ganchillo, vamos a pasarlo por debajo para poder tejer el siguiente diente. Aquí vamos a ingresarlo por este agujerito y lo vamos a sacar por atrás en el siguiente agujerito de la siguiente orejita. Listo. Ahora vamos a repetir todo de nuevo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ya en las siguientes dos orejitas. Nos vamos a ir de dos en dos. Hacemos una cadenita. Ahora ahí mismo el puntito bajo. Luego el punto medio alto en el mismo lugar. Ahora nos pasamos a la siguiente orejita para hacer otro punto medio alto. Un punto bajo en el mismo lugar y un punto deslizado en el mismo lugar para después jalar el hilo. De igual forma, tomamos aguja o con el ganchillo podemos hacerlo también. A mí se me hace más fácil con la aguja. Buscamos este hoyito en la parte de enfrente, nos vamos a la parte de atrás, al hoyito que corresponde a la siguiente orejita. Y así nos vamos a ir de dos en dos con cada diente. Al final me salieron 12 dientes. Ya aquí pueden hacer un nudito y escondemos el hilo con alguna aguja. Ya como último detalle vamos a tomar el color verde oscuro. Vamos a utilizar la aguja y vamos a hacer los orificios de la nariz y las líneas que tiene en las patitas. Aquí introduje 2 filas arriba de los dientes. Aquí ponemos nuestro hilo con un nudito, lo metemos por aquí y vamos a abarcar las 2 filas siguientes. Aquí, como se puede apreciar, ya hice una línea aquí. Pueden tomar como referencia esta parte pequeña de la barbilla, de la mandíbula, y a esa altura van a ir estas rayitas que es parte de la nariz. Cada una va a tener 2 vueltas. Aquí ya hice una vueltecita, voy por la segunda, pero voy a irme hacia el otro lado porque ya sería la segunda. Aquí me ayudé con unos alfileres para marcar dónde voy a hacerlo exactamente. No tiene que notarse mucho. Ahí están las 2 vueltecitas y del mismo modo voy a hacerlo acá. Así es como queda, y aquí hacemos un nudito y escondemos el hilo y vamos a introducir más bien hilo en las patitas para hacer las líneas.
En las patitas vamos a hacer 2 líneas de 2 vueltas cada una. Vamos a hacerlas aquí en la parte inferior. Va a abarcar 3 filas y va a haber 2 orificios en medio de cada una. Aquí se puede apreciar que hay 2 orificios y aquí están las 3 líneas. Entonces aquí ya tengo marcado, ya hice un nudito en mi hilo. Vamos a darle 2 vueltecitas. Aquí ya me paso al siguiente. Ahí se va a hacer la segunda. Y aquí hago otras 2. Igual anudamos, escondemos el hilo. Y ya estaría listo. Y listo, hemos terminado este bonito diseño. Ha sido un trabajo muy duro. La verdad es que esta parte del cambio de color para mí es muy difícil. Pero bueno, el resultado me gustó. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho. En mi canal pueden encontrar más videos gratuitos que pueden ver y disfrutar para tejer más diseños. Si te gustó, por favor apóyame con un like, suscribiéndote a mi canal y compartiendo, porque así puedo generar más contenido gratuito. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por estar aquí. Chao, chao.